Bueno, muy buenas tardes a todos los que están conectados en este momento y a quienes se van a ir conectando poco a poco. También para quienes van a ver posteriormente el video que va a estar colgado en diferentes plataformas. Quiero brindarles un saludo muy especial. Mi nombre es Andrés Díez, soy el cónsul general de Colombia en Houston. Y estamos en este día desarrollando una actividad en el marco de las acciones permanentes que el consulado impulsa para suministrar información, proveer herramientas, sobre todo de información a nuestros connacionales, para que estén informados, para que adquieran en muchos casos habilidades blandas en muchos aspectos, pero en este caso particular hemos querido, en desarrollo y en el marco del proyecto para mujeres migrantes cabezas de familia que impulsa el Grupo Interno de Trabajo de Colombia Nos Une, que es un programa muy importante de la Cancillería, orientado precisamente a estrechar lazos con la comunidad colombiana en las diferentes circunscripciones. Y por supuesto también de la mano del Consulado de Colombia con aliados estratégicos que nos apoyan y nos ayudan precisamente a través de diferentes iniciativas a llegar a la comunidad con información muy relevante para el día a día, para mejorar sus condiciones de vida, para que tomen decisiones informadas respecto de muchos aspectos que impactan positiva o incluso a veces negativamente sus vidas. En este caso particular hemos decidido desarrollar esta charla sobre varios temas que posteriormente les mencionaré para esclarecer dudas e inquietudes sobre procesos migratorios y caminos para tomar, si eres una persona, en este caso que nos ven, una mujer cabeza de familia, y por supuesto interesan temas como la ley de violencia contra la mujer, que es muy importante, cuál es el estatuto o el estatus migratorio mejor para víctimas de violencia doméstica, qué tipo de ayudas existe para, tanto para madres como hijos víctimas de violencia doméstica. Y hay algo muy importante, y ya lo mencionaba, es una ley que es bien importante que la comunidad sepa, y sobre todo las mujeres migrantes cabeza de familia sepan cómo funciona. Precisamente esta ley de violencia contra la mujer, por supuesto, tiene unos beneficios, unos procedimientos que gracias a las abogadas que nos acompañan en la tarde de hoy, de la firma MTZ Law Group, a quienes le daré la palabra inmediatamente, pues hoy tendremos esa posibilidad de que las connacionales, madres, nuevamente lo repito, madres migrantes, cabeza de familia, tengan esta oportunidad valiosísima de adquirir esta información. De manera que bienvenidos a todos y a ustedes, señoras abogadas, a la licenciada Martínez, la licenciada Johnson, la licenciada Villarreal. Muchísimas gracias nuevamente en nombre del Consulado, en nombre de Colombia Nos Une, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Gracias por su apoyo y la palabra es de ustedes para que por favor nos transmitan la información tan relevante que seguramente será muy apreciada por todos los usuarios. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la gran invitación y obviamente estamos muy honradas en poder colaborar con los hermanos colombianos, porque obviamente aquí en Estados Unidos pues todos somos hermanos, ¿no? No importa de qué país seamos, todos somos partes de una comunidad hispana y estamos obviamente todos para ayudarnos. En mi despacho está formado por mujeres nada más, así que sí, el empoderamiento, como se mencionó anteriormente, pues sí, hay que empoderar a las mujeres. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre esta charla. La vamos a dividir. Cada uno de nosotros vamos a estar hablando de específicos requisitos y un poquito de los antecedentes del por qué existe esta ley de VAWA y por qué el gobierno estadounidense en cierto momento y sobre todo el Congreso consideró que las mujeres tenían que ser protegidas y en específicamente las mujeres migrantes que muchas veces están en una situación muy vulnerable en este país. Bueno, yo voy a hablar un poquito acerca de nuestra firma para que nos conozcan y obviamente tengan un poco de referencia acerca de nosotros. Mi firma ya tiene desde el 2018 formada.
Mi nombre es Mayra Martínez, soy abogada en México y también soy abogada aquí en Estados Unidos. Nos especializamos específicamente en derecho migratorio. Nuestra pasión, nuestra misión es obviamente ayudar a los migrantes en Estados Unidos y nos especializamos en asesorar individuos, familias, corporaciones, todo lo que tenga que ver y esté relacionado con la migración, nosotros podemos ayudarles y nuestro objetivo obviamente es obtener un estatus legal en este país para todos nuestros clientes, para aquellas personas que requieren un permiso de trabajo, para aquellos que buscan una residencia o para aquellos que ya quieren obtener una ciudadanía americana en este país. Ese es nuestro objetivo y obviamente estamos para servir a toda esta comunidad. Una de nuestras misiones es mantener a nuestros clientes informados desde su primera consulta hasta el final del proceso. Creo que esto es muy fundamental. La información siempre es fundamental, así que si alguno de ustedes que nos está viendo inician un proceso migratorio, no necesariamente con nosotros, con cualquier abogado, es indispensable que conozcan sus derechos y entre uno de ellos es obviamente obtener copia del contrato legal, contrato de servicios con su abogado, mantener obviamente récord de todos los pagos que se están realizando y tener una copia completa de todo su expediente. Los expedientes no son míos, los expedientes son de mi cliente y ustedes obviamente tienen el derecho a tener la copia completa de su expediente. Esos serían algunos de los tips que me gustaría compartir con ustedes al inicio. Un poquito acerca de nuestro equipo legal. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Mayra Martínez. Tengo licencias para ejercer en Estados Unidos y en México. Mi compañera Virginia Johnson también es abogada. Ella tiene licencias para ejercer derecho aquí en Estados Unidos y, bueno, pertenece a las barras de Florida y de Texas. Y mi compañera Karen Villarreal, que también es abogada, ella también tiene licencias para ejercer derecho en México. Todas tenemos experiencia en derecho migratorio en alguna u otra rama y obviamente todas somos parte de este grupo que pues nuestro objetivo fundamental es ayudar a nuestros clientes y a la comunidad hispana. Le voy a pasar la batuta a Karen para que inicie esta charla y les explique en qué consiste el programa VAWA. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Villarreal. Comenzaremos con ¿qué es VAWA? Bueno, VAWA se refiere a la Ley de Violencia contra la Mujer, la cual fue aprobada por el Congreso en 1994 y es un camino hacia el estatus migratorio para las víctimas de violencia doméstica, que generalmente necesitan de su agresor para que presentar una solicitud por ellos, es decir, la petición familiar. VAWA permite a las víctimas de abuso, que son cónyuges, hijos menores de edad o padres de ciudadanos americanos o cónyuges e hijos de un residente legal permanente, para autopeticionarse para poder conseguir una residencia legal permanente sin tener el conocimiento o la participación del agresor. ¿Quién puede ser autopeticionario VAWA? Como vimos antes, todo depende de quién es el agresor. En este caso, si se trata de un ciudadano estadounidense, entonces puede autopeticionarse el cónyuge, hijo menor de 21 años o sus padres. Y si se trata de un residente legal permanente, entonces sería el cónyuge y el hijo menor de 21 años. Cuando se trata de cónyuges o esposos, se deberá demostrar la buena fe del matrimonio, lo cual veremos más adelante. También hay que considerar que esté dentro de la clasificación del inmigrante, de lo que se pide, la agresión o crueldad extrema por parte de un ciudadano o un residente legal, tener que haber vivido con el agresor antes o durante o antes de presentar la solicitud o cuando se presente esta, y contar con un buen carácter moral. Aunque se llama ley de violencia contra la mujer, los hombres o personas de cualquier género que sean abusados pueden ser autopeticionarios. ¿Qué se debe demostrar para poder presentar una autopetición VAWA? Bueno, lo primero es demostrar que el agresor es ciudadano o residente legal permanente. También hay que demostrar la relación con el agresor para ver si califica dentro de las personas, dependiendo por parte del agresor. Que usted o el autopeticionario cuenta con un buen carácter moral y demostrar que ha sufrido o sufre de violencia doméstica, que la ley considera como agresión física o crueldad extrema.
La relación familiar con el agresor, esto se puede demostrar y lo que se debe de presentar en la solicitud es el certificado de nacimiento del solicitante, el certificado de matrimonio o la sentencia de divorcio, si es que se tiene menos de 2 años antes de presentar esta petición de VAWA. No es necesario que el divorcio haya sido por violencia doméstica, porque es entendible que estas situaciones son un poco complicadas para hacerlos públicos. O el certificado, para también demostrar que la persona es ciudadana o residente, se puede hacer con el certificado de nacimiento si el agresor nació dentro de Estados Unidos, el certificado de naturalización, si es que realizó este trámite, o la Green Card o tarjeta verde si se trata de un residente legal permanente. En caso también se puede presentar un pasaporte estadounidense si se trata por nacimiento o naturalización. Y si no contamos con alguno de estos documentos para demostrar el estatus del agresor, entonces puede presentar, si es que se tiene, en recibo de la petición I-130 que el agresor presentó anteriormente ante UCIS. Hola, buenas tardes. Virginia Johnson aquí. Vamos a hablar de cómo se demuestra un matrimonio de buena fe. Primero, ¿qué es un matrimonio de buena fe? Pues hay que demostrar que en el momento del matrimonio se tenía la intención de establecer una vida junta con el ciudadano estadounidense o residente. ¿Esto cómo se demuestra? Pues a través de un certificado de matrimonio, acta de nacimiento de hijos en común, fotografías de los cónyuges antes y después del matrimonio. Queremos fotos de los cónyuges juntos durante el noviazgo, durante la boda y luego ya después del matrimonio. Identificación con foto, con nombre de casada, por ejemplo. Documentos conjuntos como contratos de propiedad, arrendamiento, seguro médico, seguro de vida, de propiedad y seguro de automóvil, cuentas bancarias, testamentos, este tipo de documento. Tenemos que demostrar también que se ha vivido con el agresor, que se ha tenido residencia. Es decir, el autopeticionario tiene que haber vivido con el agresor en cualquier momento antes de presentar la autopetición, o tiene que estar viviendo con el agresor cuando se presenta la solicitud. ¿Cómo se evidencia esto? Pues contratos de arrendamiento de nuevo, escrituras, hipotecas, facturas de servicios públicos, por ejemplo, del gas o de la electricidad, que evidencian pues, una dirección común, registros escolares si hay niños, declaraciones de impuestos sobre la renta, estados de cuenta bancarias, pólizas de seguro, registros médicos, de nuevo, que todo esto que enumere la dirección. También, si nos falta evidencia, podemos incluir declaraciones juradas de amigos y familiares con conocimiento personal del abuso experimentado por la víctima, que pueden declarar que efectivamente vivió la víctima con el agresor. Otro punto que hay que demostrar es el buen carácter moral. UCIS generalmente mira el periodo de 3 años inmediatamente anterior a la fecha en la que se presenta la autopetición. Cada caso se va a evaluar individualmente y UCIS puede considerar cualquier conducta, comportamiento, actos o condenas. La persona debe presentar una autorización de la policía local o bien una verificación de antecedentes penales emitida por el Estado de cada localidad o Estado en el que haya residido durante 6 meses o más durante los 3 años anteriores a la presentación de la autopetición. Y de haber vivido fuera de los Estados Unidos en este tiempo, se tendría que presentar un reporte del policía emitido por el gobierno extranjero. Ahora, este es el punto más importante acerca del que tenemos que tocar, el abuso físico sufrido o la crueldad extrema. Se debe probar que la persona fue víctima de agresión o crueldad extrema durante la relación. Las definiciones de maltrato, de crueldad extrema, son muy flexibles, son muy amplias. La ley incluye ejemplos de lo que pueden ser. Por ejemplo, la agresión física sería puñetazos, bofetadas, patadas, violación,
este tipo de cosa. Desde el punto de vista de crueldad extrema, que ya es un poco más difícil probar porque en ese caso pues no suele haber fotografías, por ejemplo. Ahí lo que sería pues aislar a la víctima, humillar, degradar, el control económico, amenazar de cometer un acto violento hacia o la persona o sus hijos. Son actos destinados a crear miedo, obediencia o sumisión. Lo que quieren es controlar lo que hacen el autopeticionario, controlar a quién ve y con quién habla, también amenazas de deportación. Todo esto son ejemplos de lo que puede servir como crueldad extrema. ¿Y cómo probamos la crueldad extrema y el abuso físico? Bueno, el abuso físico, como mencionado, si hay fotos, informes médicos, por ejemplo, pues se demuestra de esa manera. Informes policiales, registros judiciales, incluyendo órdenes de protección. Ahora bien, si estamos hablando de crueldad extrema, pues ahí pueden ser muy importantes correos electrónicos, mensajes de texto, cartas que se hayan escrito, por ejemplo, informes y declaraciones juradas de personal médico, de miembros de autoridades religiosas, funcionarios escolares, evaluaciones psicológicas son muy importantes en estos casos y si, por ejemplo, la víctima ha acudido pues, a un refugio para víctimas de violencia doméstica, también la evidencia de ese acto de haber acudido al refugio. Es muy importante que la víctima detalle en una affidavit o una declaración juramentada todo el abuso que ha sufrido. Y esto lo va a hacer empezando por cómo se inició el noviazgo, la relación entre las partes. Tiene que ser un relato detallado de la relación entre el autopeticionario y el abusador. Y como les digo, empezando por el noviazgo, cómo comenzó la relación, cómo procedió la relación, cómo se deterioró la relación. Queremos incluir detalles del abuso, fechas, horas, lugares de ser posible. Contestar, ¿cuándo comenzó el abuso? ¿Cómo cambió la relación? ¿Hubo amenazas verbales? ¿Cómo se ejerció el control? ¿Se amenazó con lastimar a otros? ¿Amenazó con llamar a inmigración? Esto es muy importante que se apunte detalladamente, porque la declaración jurada es fundamental para el éxito del caso. También son útiles las declaraciones notariadas de amigos y familiares que hayan sido testigos de los abusos y que puedan detallar lo que presenciaron. Puntos importantes que podemos comentar. Se pueden incluir a hijos menores de 21 años solteros como derivados en la autopetición si el abusador es el cónyuge o el padre de la víctima. Pero si, por ejemplo, el abusador es el hijo de la víctima, ahí pues no se podrían incluir a los hijos. Se puede someter la petición hasta 2 años después de la fecha del divorcio si se ha divorciado del abusador debido al abuso o la crueldad extrema. No se podrá trabajar legalmente hasta que USDIS apruebe la autopetición VAWA. Y si usted es víctima de violencia doméstica y desea saber si es elegible para presentar una petición de VAWA, la mejor forma para determinar su elegibilidad es discutir su situación personal con un abogado de inmigración con experiencia. Gracias, Virginia. No sé si me salté algo de esta dispositiva. No, yo creo que eso... Estamos bien. Ok, hablamos del refugio seguro. Sí. Informaciones y declaraciones juradas. Creo que eso no lo mencionamos. Bueno, podemos repetir, sí, informes, declaraciones juradas del personal médico, de funcionarios escolares, de miembros de la autoridad religiosa, de trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, incluso pueden ser los policías, funcionarios judiciales. También pueden entregar informes y declaraciones juradas que demuestran que hubo crueldad extrema o abuso físico. Algo muy importante es siempre documentar, obviamente, estas situaciones
pues no son las ideales, ¿no? En alguna relación de pareja o de familia, pero ya cuando se está viendo un abuso constante, sí es bueno empezar a documentar. Y empezar a documentar significa a lo mejor si me golpeó o me jaló del brazo muy fuerte y me dejó un moretón, pues tomarme fotografías o tomar videos o tomar audios del abuso, de la agresión verbal, porque lamentablemente inmigración va a necesitar evidencia. Entonces, y la policía muchas veces también requiere evidencia. Entonces, sí es muy importante que si ya llega un maltrato a cierto nivel, que a lo mejor ya podemos ver que no va a parar, yo creo que ya es tiempo de empezar a documentar, porque sí va a ser muy, muy necesario demostrar, obviamente, con evidencia y no solamente con un dicho. Obviamente nuestro testimonio siempre va a ser válido para la autoridad, pero van a requerir siempre un soporte y una documentación para poder evidenciar el abuso. Son las 4:22, la presentación, bueno, ya la terminamos. Quisiéramos saber si tienen algunas preguntas, si podemos ayudarles con algunas dudas que tengan. Ok, pregunta Estefanía Meneses. ¿Cómo se maneja la confidencialidad en estos casos? Hay una confidencialidad extrema en este tipo de casos. De hecho, en la aplicación de VAWA que se llena y que se envía a inmigración, hay una sección donde nos preguntan acerca de la dirección de correo. Es decir, vamos a decir que la persona, la víctima, sigue viviendo con el agresor. Obviamente no queremos que los recibos de la petición o si nos van a solicitar huellas o cualquier otra documentación en relación al proceso que va a llegar de inmigración, pues obviamente no queremos que lleguen a nuestra casa porque si seguimos viviendo con el agresor. Entonces, en la misma aplicación nos solicitan una dirección de correo. Es decir, nosotros podemos poner la dirección del abogado o nosotros podemos listar la dirección de un amigo de confianza o la familia de confianza o el familiar de confianza, donde inmigración va a enviar toda la documentación e información, notificaciones, etcétera, del proceso a esa dirección. Por lo tanto, el agresor no va a saber que hay una petición de VAWA y que se está mencionando obviamente el abuso que le está realizando en contra de usted. Entonces, inmigración jamás va a compartir información con el agresor. Juan Manuel Carvajal Aguirre pregunta, si los hechos de abuso sucedieron hace ya varios años, ¿cómo se maneja el tema probatorio? ¿Quieres contestarlo, Virginia? Bueno, si por ejemplo es agresión física y hay fotografías, hay informes policiales, si hay evidencia, eso puede ser muy útil. Si hay, por ejemplo, incluso pueden haber pasado algunos años, pero sigue habiendo textos o mensajes de email o en Facebook o algo por el estilo, algo que pueda evidenciar que hubo una situación problemática, que llegue al nivel de crueldad extrema, si se consultó al psicólogo, si, por ejemplo, se fue al médico y se le dijo al médico, tengo un problema en casa, necesito antiansiolíticos. Son documentos médicos, informes médicos que se podrían obtener para demostrar pues, que anteriormente hubo un problema. Sería más complicado con el paso del tiempo, pero aún así, dependiendo de la situación y dependiendo de cada caso, porque cada caso es distinto y eso hay que tenerlo en cuenta, hay maneras de demostrarlo. Sí, siempre las declaraciones juramentadas van a servir mucho, sobre todo si las personas tienen conocimiento personal. Si pueden dar mucho detalle de lo que sucedió, si presenciaron el abuso tal vez, si lo escucharon, o a lo mejor no vieron el abuso, pero sí vieron las consecuencias del abuso. Yo le vi los moretones, o yo la tuve que llevar al hospital, etcétera, etcétera. Entonces,
Sí, obviamente con el tiempo va a ser un poco más complicado tener evidencia física, pero como dijo Virginia, cada caso es diferente y ahí es donde pues está el trabajo de la persona, el representante, los abogados que le están ayudando a los aplicantes, de discernir, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de obtener evidencia? Pero nunca hay que olvidar que cada caso es diferente. Entonces siempre va a haber una manera de una u otra de probar el abuso. Yolanda Álvarez comenta, ¿cuánto tiempo hay que esperar para recibir respuesta del gobierno? Eso, sinceramente, puede tardar varios años. Ahora mismo están tardando varios años en aprobar las peticiones. Y pues sí, 3 a 4 años ahora mismo, ¿verdad? Sí. Más o menos. Sí. Sí, hay que tener mucha paciencia con este tipo de procesos. Lamentablemente, a partir de la pandemia, los tiempos de proceso con inmigración se han extendido muchísimo y un proceso que tal vez antes de pandemia tardaba 4 meses, ahora estamos experimentando pues retrasos de hasta, no sé, 14 meses tal vez. Entonces hay que ser pues muy pacientes con estos procesos. Aquí lo importante es que si hay algún tipo de abuso, si se está experimentando algún tipo de abuso, pues tomar acción, independientemente de que tarde 2 años, pues hay que hacer las cosas que requerimos hacer para poder salir de esa situación que estamos experimentando. Ok, ya no hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias a las licenciadas Martínez, Johnson y Villarreal por su participación en esta tarde. En el marco del proyecto para mujeres migrantes, Cabeza de Familia, impulsado por el programa Colombia nos une del Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Consulado de Colombia en Houston. Muchísimas gracias de igual manera a todo el equipo de trabajo que hizo posible este evento en la tarde de hoy y a todos los asistentes que se unieron a este interesante conferencia que hemos tenido en esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Así es.